¿Qué tal? Buenas noches. Otro miércoles de Guardianes de la Quema en este momento extraordinario futbolístico. Me imagino la alegría que está viviendo el hincha de Huracán después de los últimos resultados y tuvo que esperar hasta último momento a ver si entraba en zona de grupos o iba a repechaje. Con algunos resultados sorpresivos. Mira vos, Huracán a la Copa Libertadores y en zona de grupos. Y me acuerdo cuando iniciamos Guardianes de la Quema en octubre con el Pato Toranzo, era tiempo que veíamos la tabla del promedio. Qué bárbaro, ¿no? Como bien decía Alfaro en su última conferencia de prensa, después el objetivo fue la Copa Sudamericana, después el objetivo fue por lo menos entrar en el repechaje de la Libertadores. Y el objetivo fue superior a zona de grupos, lo que representa deportivamente y económicamente para Huracán. Bueno, va a ser un placer tener esta noche como invitado alguien que fue presidente de Huracán, hoy maneja el tema de la cultura, es el hombre de los libros de Huracán, un hombre que está muy arraigado a la historia de Huracán, así que va a ser una linda charla y lo presentamos a nuestro amigo Néstor Vicente. Hola Néstor, bienvenido. Muchas gracias. Gusto tenerte. Bueno, tus primeras palabras para la gente de Huracán que te está viendo. Bueno, realmente contento de estar acá con un nombre tan atractivo, Guardianes de la Quema, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Bueno, la verdad que vos me definiste como el hombre de los libros. Yo dije, en vez de hacer goles, hice libros. Me hubiese gustado hacer goles. Todos tenemos de chicos la vocación, la idea de poder hacer un gol y gritarlo colgado en el alambrado, ¿no? Yo siempre decía, no vos que fuiste presidente, y se lo dije a Nadur cuando estuvo acá, es un poco ser presidente la frustración de no haber sido jugador de Huracán. No sé si es tu caso. No es así. No porque eras malo vos como jugador. No. Sí. Malo es demasiado duro, pero digamos que no era suficientemente bueno. Sin embargo, siempre jugué. Creo que más por buen amigo que por buen jugador. Y además jugaba de derecho, marcando. Te estoy hablando de la década del 50, 60, cuanto más, al principio del 60. El derecho... Pero perdóname, hacemos un punto acá. Mirá que muchos jóvenes están viendo. Sí. Definime qué es ja. Claro, un ja era el marcador de punta. Un Pipi Araujo. ¿Vos eras un Pipi Araujo? Sí, no, Pipi, sube. El marcador de punta... Era marcador. No subía. Vos sabés que yo lo vi, una vez tuvimos la oportunidad de almorzar en la Mutual con Vidal, un marcador de punta, sí, un 3, famoso del Huracán. Sí. Salía en la figurita, yo me acuerdo. Claro, la figurita Vidal debe ser de la década del 50, y él llevaba en el bolsillo una foto en la cual estaba caído en el área del contrario. Sí. ¿Por qué? Porque era una situación impensada que un marcador de punta terminara con un foul hecho a él en el área contraria. Porque el marcador de punta estaba... Yo me acuerdo que en la platea, en la Alcorta, cada vez que Vidal subía, que le gustaba, fue un anticipo a lo que fueron los carrileros, ¿no? ¿Iba con proyección? Iba con proyección. Y entonces siempre se dudaba que se había vendido, porque la gente, el hincha, no estaba acostumbrado a eso. Marca, vos tenés que marcar. Vos tenés que marcar. No te vayas. Cuando lo pasaba y entonces el win quedaba a su espalda, parecía que había entregado algo. Claro. Hoy es muy distinto. Bueno, con marcador de punta, para ponerlo en términos actuales, jugué, sobre todo en los equipos del secundario. En la cancha más importante que jugué fue la de Barraca Central. No me dio para más. No te dio para más. Barraca Central. Esta que está acá, muy cerquita del Tomás Adolfo Ducó, del coqueto Tomás Adolfo Ducó, que ya hace más... Tenemos 70 años. Es un palacio. Yo cuando estaba en Rivadavia y lo presentaba siempre decía el Palacio Tomás Adolfo Ducó. Porque década del 40, sí. Un barrio humilde, un barrio de trabajadores, esto emergía como un palacio. Es un palacio. Y además está hecho con materiales muy nobles, ¿no? Sólidos. O sea, muy sólidos. Sí. Los mármoles, la madera, el revestimiento. En la década del 40 era un verdadero palacio
Era imponente. Se decía, y hay algún título de crónica o de La Razón de aquel entonces, que decía el estadio más importante de Sudamérica en ese momento. Año 47 se inaugura con un partido contra Boca, en el cual ganamos, y después, como en ese 47 Huracán estaba intervenido, cuando retorna al poder Ducó, lo vuelve a inaugurar en el 49 con un partido contra Colón, que también gana Huracán. Y la presencia de autoridades nacionales, autoridades municipales, con mucho poder, ¿no? Néstor, ¿y en qué circunstancia vos te hiciste hincha de Huracán? Eso debo ser, bueno, muchos hinchas de Huracán se hicieron hinchas desde la panza de la madre. Esto es lo más habitual, nacieron hinchas, porque el padre, los abuelos, todos eran hinchas. Yo no. En mi casa mi padre no se definía. No decía de quién era hincha. La abuela alguna vez contó que era de Independiente, pero él no se identificaba. Le gustaba el fútbol, había jugado al fútbol, hasta que se lesionó, lo enyesaron y no quiso volver. Y vivíamos a 3 cuadras del gasómetro. Yo vivía en Santander, entre Doblas y Biel. Así que tenía más influencia tenía más influencia. Pero yo soy del 40. Entonces, mientras yo iba creciendo, de chiquilín, bien chiquito, Huracán jugó mucho tiempo en el San Lorenzo porque estaba haciendo el Ducó, que hace un instante dijimos se inauguró en el 47. Y yo tengo fecha exacta del día que me hice hincha de Huracán. En realidad, siempre supe que me hice hincha de Huracán en un partido en el gasómetro, viendo el partido en la platea baja, que estaba adelante de la tribuna de las casas, el arco muy cerquita. Mi papá era jugador de handball, de primera de handball de San Lorenzo, porque era jugador de básquet. Y armaron el handball, en aquel entonces jugaba handball en las canchas de fútbol. Y habían tomado como jugadores a los que jugaban el básquet. Y entonces siempre íbamos a esa platea baja, que él mostraba un carnet que a mí me parecía maravilloso, con el cual entraba en ese lugar. Yo, a veces, con mi hermano también. Yo era más fanático del fútbol. Y en un partido de Huracán, el arquero se lesiona. Eso lo recordé siempre. Y ese hecho, no había cambios. Ese hecho de que ese arquero lo vi muy cerquita, con una edad muy pequeña, lo vi cerquita, lesionarse, sacarle la camiseta, ponérsela a otro, me pareció, es lo que reflexiono hoy, algo heroico, y ahí quedó flechado. En ese momento me sentí hincha de Huracán. Nunca descubrí el partido, pero hay un historiador quemero, Laurita lo sigue diariamente y él realmente está aportando muchísimo en esta de la historia quemera, que es Pablo Viviani, que lo buscó y lo encontró el partido. Yo entonces tengo fecha, me hice hincha de Huracán el 21 de abril de 1946. Ahí te hiciste quemero. Recién cumpliditos mis 6 años. Mira vos. Bueno, ibas creciendo en tu adolescencia y contame tus vivencias siguiendo Huracán. ¿Eras un pibe, un muchacho de ir a todos lados, de local, de visitante? No, me costó, digamos, en aquel entonces, bueno, yo no tenía quien me llevara, yo no tenía quien fuera en la familia de Huracán. Entonces recién a los 14 años le pido al viejo que a ver si me puedo hacer socio de Huracán. Fíjate vos, Huracán que ahora está queriendo hacer socio. Yo sentía como un placer poder tener un carné, era como una identidad. En aquel entonces no usábamos y con la cédula de la H de Huracán. Claro, en aquel entonces eran libritos, sí. Era un librito encuadernado. Y el viejo me deja hacer socio, me da los pesos que correspondían y me dice, pero no lo vas a ver contra Boca.
por la preocupación de que hubiese problemas. Sí, el primer año lo acepté, ni le pregunté el partido ese. Y el segundo año, ya con mis 15 años, le dije, viejo, ¿puedo ir? Y bueno, me dejó. Así que de ahí en más, yo tengo una presencia desde ahí, desde mis 14 años, de más del 95% de presencia en el Ducó. En el Ducó. Afuera, menos. Afuera iba a Ferro, iba a Vélez, iba... ¿Costaba ir a Rosario, La Plata? No, he ido veces, pero no era habitual. No era constante. No era habitual. ¿Desde dónde nace el paladar? Porque viste que cada club tiene una historia de paladar. Ah, no, Huracán juega bien al fútbol. ¿Dónde nace? No, ¿En qué década? Uno es el paladar tradicional de Huracán. Sí. Y yo tengo un paladar no tradicional, yo tengo un paladar de sacrificio. Porque yo me hago hincha un día que perdemos. Ese partido era contra Chacarita y lo perdemos 1-0. O sea, me hago hincha de Huracán un día de derrota, un día con un arquero lesionado, y también Viviani descubre que en ese partido echan a un jugador de Huracán, terminó con 9. Porque no había reemplazo. O sea, yo tengo un paladar diferente, más sacrificado, más heroico. Pero en general... Pero el paladar de Huracán nace en ese Huracán que nace con grandeza. Huracán en la década del 30, del 20, tiene 4 campeonatos. Tiene 4 campeonatos. En el Mundial del 30 tiene el goleador del 30, Guillermo Stabile. En el primer Mundial de fútbol, Stabile hace 8 goles. Era el Messi de ese momento. Sí. Era el Messi de ese momento. Hace esos 8 goles, viene en Huracán, termina su trayectoria en Huracán, se casa. Al casamiento de Stabile va Gardel. O sea, así como Messi en Rosario juntó a lo más top de la farándula o de lo que fuere. Bueno, Stabile también, fue Gardel al casamiento de Stabile. Dicen que lo quisieron hacer cantar, pero él no quiso. ¿Quién era Más Antonio? No, Más Antonio, un grande, ¿no? Primero y fundamental hay que rescatar. Ahí comienza, con Más Antonio empieza la historia de Ducó. Ducó tenía y exactamente apenas 20 y algo de años, y lo va a buscar a Más Antonio, que jugaba en Berisso, lo va a buscar y lo trae Huracán. Él no era dirigente todavía, porque eso sucede en el 30-31 y Ducó llega a Huracán en el 38. Él no era dirigente. Más Antonio cuenta que él se había salvado de la conscripción y estaba en su casa y lo va a buscar un conscripto y le dice, el teniente Ducó lo quiere ver. Y como él acababa de salvarse de la conscripción, se pegó un susto terrible. Dijo, la verdad que algo pasó que me quieren hacer la conscripción, que no la hizo Más Antonio. Y fue con ese conscripto como si fuera poco menos, él contaba, un prisionero, y fue, y Ducó le dijo, quiero que sea el 9 de Huracán. Y Más Antonio termina siendo el 9 de Huracán, obviamente el más goleador, con 250 y tantos goles. Porque estamos a lo mejor diciendo de alguien que no hay imágenes, solamente la gente recoge a través de libros. ¿Se puede comparar con algún jugador de este tiempo o es muy difícil porque hoy se juega a otra cosa? Era muy completo. Como digamos, tenía alguna virtud que es la que tiene Guanchope, que es mirar mucho el arco. ¿Bien de área era? Bien de área. Venían un poco más de atrás en aquel entonces. Sí. De aquel entonces venían mucho más de atrás. No como Vallay. No. Y, digamos, tenía todas las condiciones. Era muy multifacético, fuerte. ¿no? Muy fuerte, por supuesto. Y era guapo. Y Huracán también. En el ADN de Huracán hay 2 condiciones. Un poco la guapesa. Esto también tiene algo que ver con el origen de Huracán. Y el sacrificio. Claro, el Parque de los Patricios, antes de ser Parque de los Patricios, eran los Corrales Viejos, era un matadero. O sea que la gente que poblaba a principios del siglo pasado esta zona venía de Cuchillo,
porque estaba en el matadero. O sea, la valentía, el coraje, era un signo. No porque sí, en el parque, si uno mira por la ventana de la presidencia de Huracán, lo que ve son dos monumentos de dos guapos en dos lugares distintos, pero dos guapos, Bonavena y Más Antonio. Y Más Antonio. Bueno, venimos más para este tiempo y me gustaría que le des una mirada, porque un día va a llegar Menotti a Huracán, un hombre que no tiene nada que ver con la historia de Huracán, un hombre muy vinculado a Rosario, a la historia canalla de César Luis Menotti. ¿Y cómo lo colocás a Menotti en la historia de Huracán? Porque arma un equipo extraordinario que queda en la historia grande con jugadores increíbles y sale campeón Huracán. Sí, Huracán es Huracán, ¿no? Yo digo, esto es Huracán. Menotti reemplaza a Subeldía, nada menos. O sea, dos estilos diferentes. Totalmente distintos. A Menotti lo trae Luis Seijo. Luis Seijo es un presidente con aciertos, con algunos aciertos y lo demás, pero digamos, yo admiro de Luis el hecho de que en el año 68, quiero no equivocarme, contrata a una persona para hacer un libro sobre Huracán, porque no había quien, hincha de Huracán, escribiera sobre la historia. Y Huracán estaba cumpliendo 60 años, y entonces Seijo lo contrata a Jorge Newton y hace una historia fría, pero de un historiador. Fría, ¿por qué? Porque tomó las actas para hacer la historia. Bueno, Seijo es quien trae a Menotti. Sí. Y Menotti después explota. En el 72 ya insinuaba, en el 73 explota, llega Houseman. Siempre está a flor de labio la anécdota, ¿no? Brindisi, Babington, todos esperaban, cuando debutó en Mar del Plata Houseman, lo esperaban en Mar del Plata y lo único que tenían de antecedente era que se llamaba Houseman, o sea, alemán. Sí. Lo imaginaban grandote, nadie lo conocía. En aquel entonces no había tanta difusión de la comunicación, no era tan sencilla. Que era un flaquito, esmirriado. Esmirriado, chiquito. Cuando lo vieron dijeron, ¿qué va a pasar con este? ¿Cómo traen este? Y bueno, y sin embargo desde el primer día René mostró que... Un crack. Es claro, mareaba en el aire, como decía el Gitano Juárez. Sí. El Gitano Juárez decía que René era capaz de marear en el aire. Y otra definición buena de René, inmortal siempre, era de Capa. René juega como vive y vive como juega. Está claro, y eso creo que lo dijimos varias veces. Hoy Houseman, si estaría vigente y estaría jugando al fútbol, estaría jugando en Europa. Eso está claro, ¿no? No está claro, no jugaría en Europa. No, pero digamos debería jugar. No, por su juego. Claro. Hoy cualquier jugador con 10 partidos en primera. Pero él no quiso ir a Europa. Él cuando en el Mundial del 74, claro, el Mundial del 74, él es figura. Él realmente, su momento más brillante fue el campeonato de Huracán del 73 y el Mundial del 74. Y él, en Inglaterra le hacen una oferta concreta, que él la niega. Dice, no, yo quiero volver a la villa, quiero volver al barrio. Eran otros tiempos igual, Sí, él quería volver. Él no estaba dispuesto a... Pero hoy quizás se tentaría. No obstante, después René fue a jugar a Sudáfrica, pero ni jugó un partido. Lo llevó algún representante y nunca se adaptó. Dijo, ¿qué es esto? Y volvió. Volvió a sus afectos. Bueno, Néstor, estamos con Néstor Vicente, aquí en Guardianes de la Quema, y quiero preguntarte, ¿cuándo te pica el bichito para ser dirigente? Porque estábamos hablando de que eras hincha, que ibas cuando podías, de local, de visitante, pero ¿cuándo se despierta esta ilusión de querer colaborar con el club? Es linda pregunta. Yo soy un apasionado y hago las cosas con pasión. Cuando comienza la década del 90, con el menemismo, me desilusiono de la política, no me dan ganas de actuar. Resisto, por supuesto, al avance menemista, pero encuentro o me cobijo más en la pasión que me era.
Y entonces comienzo con un libro. Escribo el primer libro mío. Ajá. Desde chiquito me enamoré del globo y de la quema. Del globo y de la quema. Del globo y de la quema. Sí, sí. Esto nace como una historia personal entre el globo y yo. Y después me doy cuenta que nadie escribió con sentimiento la historia del Huracán. Entonces hago mitad mi historia con el globo y medio libro es la historia de Huracán. Bueno, en un momento, Néstor, te vas a encontrar siendo presidente de Huracán. Sí. Contame esa situación, Difícil, ¿con qué te encontrás? Muy difícil. Muy difícil. Habíamos caído de la A a la B. Yo creo que la gente me elige por honesto, por entender que bueno, que había que darle vida a Huracán, había que sostenerlo. Huracán estaba muy precario. Yo siempre dije también, yo pido que reconozcan que lo quiero Huracán y soy honesto. Lo demás puedo acertar o no acertar. Y bueno, ahí es cuando soy presidente en 2003-2004. Yo ya había tenido una experiencia en el siglo pasado. Había sido vicepresidente en una comisión directiva de unidad, entre comillas, en donde Sanol era el presidente. Yo había sido vice en ese momento, también muy, muy difícil, ¿no? Y además te encuentras con el ascenso. En el 2003-2004 estábamos descendidos. En el 95-98, que estuve como vicepresidente, estábamos en la A. Sí, sí, sí. Después sí, tenemos otra vez el descenso. Es que es un problema, digo, lo malo deportivo después se refleja en lo económico, está claro. Lo que pasa es que Huracán tiene un nivel de conflicto alto para el cúmulo de poder que posee, digamos. Es desproporcionado siempre el nivel de conflicto. Por eso Huracán tiene dos intervenciones en la historia. O sea, el proceso de Ducó, que fue muy importante. Ducó llega en el 38. En el 39 compra el terreno de la sede y el terreno del estadio. En el 40 inaugura la primera parte del estadio, de la sede. En el 47 dijimos que ya estaba el estadio hecho. Pero él, hay una circunstancia que él hace un golpe militar en el 44, va preso, va Martín García. Y entonces hay una elección en Huracán donde él pone un candidato. Este candidato al principio tiene buena relación con Ducó, pero como sucede siempre, después se distancia. El conflicto crece, en el 46 Huracán es intervenido. O sea, ese es un corte. Vamos a la década del 70. Huracán en el 73 campeón. 75, 76 grandes campañas. Bracuto, que había sido presidente de la AFA, sí, es presidente de Huracán. En medio del Mundial, 78, Bracuto renuncia. Queda como presidente Osvaldo de Santis. El Pipa de Santi. Pobre, que tuvo un final triste, sí, realmente triste, no merecido quizás. Y también se comienza un conflicto muy fuerte entre lo que va sucediendo en Huracán. De Santi termina además estando unos meses preso, y en el 1980 se vuelve a intervenir a Huracán, otro corte. En el 81 vuelve a tener, digamos, la elección democrática. Votaron 560 personas. El gobierno de Chichín Seijo, hijo de Luis Seijo. Sí, exactamente. Sí, tuvo realmente. O sea, tuvo cortes que le trajeron por consecuencia esta dificultad. Con un agregado, malas administraciones también, porque una de las que más sorprendió fue la de Babington, que realmente fue muy duro y. Sí, son duras, pero. Un golpe. Pero digamos, también siempre le pesó esta cuestión de haber sido muy grande. Sí. Entonces, siempre el bacán que se empobrece la pasa peor que el pobre que se convierte en bacán. Bueno, pero nos metemos en este tiempo porque da la impresión que institucionalmente, de a poquito, Huracán está logrando la estabilidad, que es una palabra que en algún momento Huracán la tiene que conseguir.
Esperamos que sea este el momento. Bueno, en el 2014 tocamos fondo. Hay un partido en el cual estamos prácticamente con peligro de descender, quizás. Estábamos en el Nacional B y perdiendo la posibilidad de ascender en un campeonato que ascendían 5 de ese pequeño campeonato. Y ahí hay un rebote, desde tocamos fondo y salimos. Hay 45 días maravillosos, apuso director técnico. Y con éxitos deportivos. Claro, la Copa Argentina, Copa Argentina, el ascenso a primera. Después, al otro año, ni bien comienza el 2015, ganamos la Supercopa contra River, nada menos. Y yo creo que el desafío es ese, no solo tener un buen desempeño inmediato, deportivo, excelente, sino poder sostener esta situación. Pero el hincha es muy exigente y poco tolerante. El hincha es exigente, poco tolerante. Absolutamente. Y la verdad, como decía yo en la apertura, iniciamos Guardianes de la Quema cuando la gente veía el promedio del descenso y después se entusiasmó ganando. Bueno, vamos a la Sudamericana. No, pero cuando siguió ganando, no, me imagino que al repechaje y después... No. Yo creo que si faltaban 5 o 6 fechas más, y le peleamos el campeonato a Boca. Intentaríamos. Porque la verdad, yo creo que ni el más hincha fanático de Huracán en octubre del año pasado pensaba que iba a terminar cuarto. Bueno, lo que pasa es que Gustavo Alfaro utilizó con mucha inteligencia y capacidad técnica los jugadores que tenía a disposición. Es fundamental. Eso es fundamental. Sí, esto es como las barajas en el truco. Sí. Hay que saber jugar las que uno liga. Sí, ¿no? O sea, el cuestión recibió las barajas y bueno, en la vida también, ¿no? En cada momento de la vida tenemos ciertas barajas y el tema es cómo las jugamos, ¿no? ¿Qué porcentaje le das vos a un entrenador? Yo le doy mucho, Mucho. Digamos, hoy día creo que tiene hasta casi un 40% el entrenador. Y algunos más, Y algunos más puede ser. Sí. Digamos, pero ahí, o un 50% el entrenador. Digamos, venimos de épocas en donde el entrenador había que descubrir que era el entrenador. En el año 39, Huracán tiene un gran equipo. El entrenador, si yo le pregunto a los hinchas de Huracán y los viejos, no saben quién era el entrenador en el 39. Era Guillermo Stabile. ¿Quién era el entrenador en el campeonato del 28? Un campeonato. Y era el Negro Laguna. El Negro Laguna fue el primer presidente, al menos el que firma el acta fundacional de Huracán. Es el Negro Laguna. Primer presidente según el acta. Y el Negro Laguna fue jugador y fue director técnico de Huracán, las 3 cosas, que después también, bueno, Babington también había cumplido esos 3 roles. Bueno, hoy estás con el Departamento de Cultura, estamos llenos de libros, me prometiste que algunos me vas a regalar. Sí, señor. Y me vas a firmar. ¿Cómo no? Acá tengo Huracán, 108 años de cultura y deporte, 10 años en la Feria del Libro. Es un libro del año pasado. El año pasado cumplimos 10 años en la Feria del Libro. Realmente un logro. Este año hemos cumplido 11 años en la Feria del Libro y acá intentamos en este ejemplar sintetizar esos 10 años y además un poco la historia de Huracán también, contada completa. Nosotros hemos luchado muchísimo porque la historia se cuente completa, porque cuando en Huracán solamente se contaba el profesionalismo, quedábamos como aislados con una estrella del 73. Vos agregás mucho amateurismo, estás agregando. Y sí, bueno, porque es nuestra grandeza, ¿no? Claro. Nosotros, grande se nace, se dice, ¿no? Grande se nace. Y acá estás mostrando los presidentes de clubes que hicieron la historia de Huracán. Bueno, este es un libro de Cultura AFA. Sí. Cultura AFA es la que agrupa a los departamentos o comisiones de cultura de los clubes afiliados a AFA. Siempre hay un movimiento de 30, 35 clubes que participan en Cultura AFA. Y hemos sacado un libro que hemos tenido la suerte de tener un prólogo de Claudio Chiquitapia, lo cual le da más legitimidad a Cultura AFA dentro de la institución madre. Y hemos puesto presidentes de clubes que hicieron historia, pero le agregamos tomo 1.
porque no quiere decir que estos son los presidentes que hicieron más historia. Un mal arbitraje hacia el equipo y te miran hacia el palco, hacia la dirigencia, ¿qué están haciendo? Por supuesto. Cuando son reiterados. Siempre también hay una fantasía sobre el peso en la AFA, por ejemplo. Entonces, yo cuidaba mucho que se entendiera que tenía para con Julio Grondona la mejor relación posible que se podía tener, más allá de que podía pensar ideológicamente o políticamente diferente a él. Porque si aparecía alguna actitud mía que era contraria a quien conducía el fútbol, se entendía que eso nos condenaba. Hay también en el hincha esa idea. También hay una idea que quizás tiene su fundamento y quizás no, de que todo es comprable. El contrario. Está todo bajo sospecha, Néstor. Todo es sospechado. Y quedó instalado lo del 2000. Yo, cada vez que se planteaba un tema de esa naturaleza, decía, yo no puedo ser deshonesto de la puerta para afuera y después ser honesto de la puerta para adentro. O sea, no puedo decir que voy a intentar comprar a tal o cual o tal cosa o tal otra, que lo pedían, decían hay que hacer esto, los trapos, hay que comprar el trapo, etcétera, etcétera, porque si yo soy deshonesto afuera, no es coherente con ser honesto adentro. Para el hincha de Huracán, la herida no se le cerró con el del 2009. El famoso partido con Vélez, entonces quedó esa sospecha del arbitraje y, sí. ¿Y por qué Huracán? ¿Por qué se la tomaron con Huracán? Eso y no quedó también como una actitud indigna del árbitro. Esto quedó así. Pero vos, en general, ¿vos crees que los árbitros son malos o...? Hay las dos cosas. Hay quien comete errores que son humanos y hay quien debe tener intereses en juego. Esto es ¿Hay así. deshonestidad, vos decís, en algunos casos? Yo no sé si se puede, yo no acuso a ninguno, No está. pero digo, el ser humano, tiene dentro de sí un ángel y un demonio, ¿no? O sea, y en esta sociedad el egoísmo derrotó a la solidaridad. Esta sociedad no es una sociedad virtuosa y el fútbol no es una isla. El fútbol más bien es un espejo de la sociedad. Una sociedad que valora el éxito por sobre todas las cosas, una sociedad que valora el dinero por sobre muchas otras cosas, y el fútbol es espejo, lo decía siempre Galeano, ¿no? Cuando en sus comentarios futbolísticos, él un enamorado del fútbol, decía esto, que el espejo además agrandaba lo que pasaba en el mundo. Bueno, vamos recogiendo ya en la parte final, y me quedó mucho lo de tu infancia y cómo te fuiste siendo hincha de Huracán y esa foto que te quedó con el arquero. No sé si te debe doler, no sé si cabe el término. Prácticamente hoy no existe más el sentido de pertenencia de los jugadores porque priorizan mucho más lo económico que la gloria. Es muy difícil que un jugador se quede mucho tiempo hoy en un club. La verdad, me cuesta dar ejemplos hoy en el fútbol argentino. No sé si te duele o decir, no, la verdad son las reglas de juego, si hay una oferta, qué sé yo. La gente hoy está muy encariñada con Marcos Díaz y con otro, ¿con quién? Con Puceto, digo, quizá me decía Laura, cada vez que da la formación de los equipos, en el aplausómetro son los jugadores con más cariño de la gente. Ahora, viene una oferta y la verdad es muy difícil retener. Bueno, es esto que decimos de la sociedad. Es una sociedad donde el dinero ha adquirido un valor por sobre otros valores. Y bueno, ¿qué hacemos? Al menos personalmente. Me resisto lo más que puedo. Trato de resistirme, de tratar de conservar lo más posible esa pertenencia. Yo creo que en algún momento, perdóname que te interrumpa, en algún momento a lo mejor podrá darse, como fue con Diego Milito en Racing, a lo mejor Romero Gamarra, dentro de 10 años, cuando a lo mejor tenga un dinero importante, quiera terminar su carrera eso podría llamarse como sentido de pertenencia, sí, de alguna manera. Montenegro la demostró el otro día yéndose en Huracán con mucho sentimiento, sí. Y bueno, y siempre es humano, están muy vinculados pero vamos a hacer esta sociedad en la política.
los políticos pasan de un lugar a otro con una facilidad que, eso está feo. Que asombra. Eso está feo. Está feo, está peor que en el fútbol. Sí, está peor que en el fútbol. Ahí sí que no sorprende. Y bueno, cambian así de No, que no cambiar de camiseta, que no sería grave, cambian de pensamiento. Entonces, eso es muy grave. Y en el fútbol entonces se refleja esto, ¿no? No podemos. No obstante, yo trato de conservar las brasas que quedan de ese fuego, ¿no? Claro. O sea, así como dicen ahora los teóricos que terminó el amor romántico, y yo sigo defendiendo el amor romántico, sigo defendiendo el amor amateur es el más lindo de los amores, y el amor por un club es un amor amateur, es un amor por la camiseta. Al hincha nadie le da nada. Él quiere, él pone, siempre pone. Y por eso esto de los dirigentes que hicieron historia, que cada uno de estos dirigentes tuvo quien los amó y quien los insultó, porque es así. Porque hay quien quiere y quien no quiere. Pero bueno, entregaron tiempo, capacidad, dinero, conflictos con la familia, todos. Y por eso elegimos también presidentes que ya no viven. Por eso el reconocimiento en este libro, ¿no? El reconocimiento. Y nosotros recalcamos en Ducó un poco qué es la imagen. Ducó, ¿cuál es lo más fuerte de Ducó? La sede, el estadio. Pero básicamente lo que tiene de Ducó con Huracán es que interpretó cuál es el ADN esencial de Huracán. El hincha de Huracán tiene muy metido adentro el ser grande. Y Ducó lo tuvo muy claro. Por eso, cuando en el 37 la AFA pone un voto calificado, 3 votos para alguno, 2 votos para otro, 1 voto para otro, en ese momento los que después se denominaron 5 grandes tenían 3 votos. Era el 37 y Huracán se quedó por poquito fuera, junto con Estudiantes y Gimnasia. Tenían 2 votos y Ducó lucha hasta lograr entrar en esos 3 votos. Ahí gana el nombre de sexto grande, porque Huracán logra entrar en ese círculo más bien cerrado. O sea, Ducó se identificó con ese ADN de Huracán, que es la búsqueda de la grandeza. Bueno, y en el final me gustaría que le hables vos al hincha de Huracán, porque este es un momento extraordinario deportivo, a propósito de ese amor que tiene el hincha por Huracán, que se acerque a la sede y que se haga socio. Porque la verdad que hay esa cuenta pendiente, Huracán, que ahora, de a poco, está logrando la estabilidad económica y este éxito deportivo que lo va a rozar con los grandes equipos de Sudamérica en la próxima Copa Libertadores de América. Bueno, que se acerquen acá a la Avenida Caseros, y que se haga socio. Creo que Víctor Di Matteo dijo ayer o anteayer, un dirigente importante de Huracán que maneja las peñas, dijo, el carné es la identidad del corazón. El carné es la identidad del corazón. Esto me hace acordar un poco a la película Luna de Avellaneda. Claro, bueno, es este amor, digamos, hay que poner una identidad y hay que también poner esa colaboración mensual que hace al patrimonio básico de un club, ¿no? Ser quemero yo creo que es una bendición porque somos todos muy fanáticos de este globo y hemos tenido grandes bendiciones. El globo es la primer bendición. Tenemos un escudo. Los demás tienen colores. Nosotros tenemos un escudo, que es un globo, que nos lo legó un grande, como es Jorge Newbery, que además tiene la sensación siempre de que el globo sube y que para subir a un globo hay que tener coraje y significa audacia. Son valores, o sea, tenemos un símbolo. En la Feria del Libro ponemos siempre un gran globo, porque esto hace que todo el mundo no pregunte, ya sabe que es Huracán. El globo se puede pintar en cualquier pared y es Huracán. Ser de Huracán es un privilegio, hay que compartirlo, hay que tener esa identidad del corazón, hay que hacerlo grande y hay que sostenerlo. Yo creo
creo que este es el desafío del momento. Creo que hay un excelente momento del presidente Alejandro Nadur, hay una dirigencia muy importante, hay muchos militantes deportivos, que para llamarlos de alguna manera, que en Huracán brindan tiempo, realmente brindan tiempo, capacidad, conflictos familiares, porque siempre los hay, porque uno le roba tiempo a la familia, y realmente estamos como para sostener este buen momento que tenemos. Sí, un agregado, son todas mejoras, también la pensión, todo, por eso, la quemita, digo, son cosas que se han generado en este tiempo que el globo sube. El globo sube. Me cortaste el final porque yo iba a decir eso. El globo sube. Que lleguemos a poder tocar con la punta de los dedos alguna nube. Exactamente. Bueno, Néstor, Vicente, realmente ha sido un placer tenerte. Para mí también, por supuesto, un privilegio. No, al contrario. Que vos me reportés con toda tu historia y tradición en este tema de reportajes. Por favor, yo creo que los que están muy contentos son los hinchas de Huracán, que han seguido esta entrevista. Te mandamos un saludo a toda la gente, le mandamos por supuesto, un saludo a toda enorme. la gente y muchas gracias por haber participado de esta entrevista. Al contrario, un gran abrazo. Gracias a Néstor Vicente. Señores, nos reencontramos el próximo miércoles. Muchas gracias.